esta edición de su programa Agenda Nacional, que les llega de lunes a viernes de 11 a 12 meridianos por este multimedio de Teleradio América, canal 45 UHF, canal 62 de Telecable Nacional, canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio HZ, 730 kilociclos de amplitud modulada, y el cual es retransmitido cada noche de 12 pasado meridiano a 1 ante meridiano por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña para llevar adelante este programa. Buenos días, Roger. Muy buenos días una vez más aquí con usted. Hoy tuvimos problemas todavía con el printer, no con el printer realmente, con la computadora. De modo que nuestro guión está todavía un poco mutilado. De todos modos, tenemos que hablar de la situación de la reforma constitucional y sigue la cosa empantanada. La prensa se hace eco de que no pasó el proyecto. Bueno, ayer le decíamos que era mejor que no pasara nada, que no pase el proyecto que mandó el presidente, pero que no pase nada de las iniciativas del Congreso y dejemos eso ahí. Sería lo mejor para el país. Y ya en otra oportunidad y bajo otras circunstancias y donde estén de lado las intenciones y los intereses y los propósitos de determinados partidos, incluyendo el partido de gobierno, el país, el pueblo dominicano, se pueda dar la revisión a esa constitución para mejorarla. De todos modos tenemos el problema todavía vigente de que no respetamos la constitución y decíamos ayer, ¿para qué mejorarla si no la vamos a respetar? No respetamos la que tenemos. ¿Cómo sabemos que vamos a respetar la que viene? Bueno, porque parte de la reforma es poner ahí mecanismos para frenar a quienes violan la Constitución, que son generalmente los presidentes de la República. Entonces, ese mecanismo se necesita en la Constitución. Ahora vamos a ver si es verdad que algún presidente va a estar propicio para introducir esos cambios. Es igual que la situación que se da en el Congreso Nacional, que la modificación que se necesita en la Constitución, la primera que se necesita, es establecer la Asamblea Constituyente, lo cual supone que el Congreso tiene que desprenderse de esas atribuciones, pero ellos no se quieren desprender de eso. Entonces, por eso es que no avanza la democracia dominicana y está involucionando. Aquí vamos para atrás como el cangrejo. Y eso está pasando también en toda América Latina, pero aquí quizás más que en ninguna otra parte. Y el problema es que los gobiernos no basta que salgan de una expresión legítima como puede ser una elección libre. Tiene que ser legítimo todo el tiempo. ¿Cómo? Bueno, el gobernante tiene que gobernar de acuerdo o con el consentimiento de sus gobernados. No puede gobernar contra sus gobernados porque pierde su legitimidad. Pero tiene además otra consecuencia directa cuando un gobernante adopta una agenda que es contraria a los intereses de sus gobernados, que entonces tiene que hacerle tragar esa agenda como si fuera un purgante. ¿Y cómo se le hace tragar? Entonces tiene que mandar a la policía a dar palos o a largar tiros, que es peor. Y si la policía no alcanza, entonces tiene que mandar a las Fuerzas Armadas. Entonces usted sabe hacia dónde nos devolvimos, hacia la dictadura, cuando entre los civiles y los militares había un abismo, entre los que no estaban uniformados y los que estaban uniformados. Ese abismo solamente se pudo venir a subsanar cuando subió al poder Antonio Guzmán, que se subsanó incluso hasta la guerra de abril, o sea, las partes en conflicto en la guerra de abril se reconciliaron, pero todo eso lo estamos echando a pique. Además de que hay un laborantismo hacia adentro de las Fuerzas Armadas sumamente peligroso, porque me estoy refiriendo a la situación del general del Ejército, actual jefe de la Policía Nacional. Hemos dicho que el general Candelier no es policía, él es del Ejército. Y ahora están en los titulares de ayer tarde algunos de nuestros invitados de la semana pasada, ¿no? Sí. Vieron este titular, 31 generales.
oponiéndose a algunos aspectos de la proyectada reforma. Eso incluye, esos 31 generales, incluye 13 ex jefes de la Policía Nacional. Ellos dicen que los diputados quieren destruir a la Policía Nacional. Bueno, yo quiero, de la intervención que tuvimos ayer, se quedaron algunas cosas sobre la entrevista que tuvimos con los generales y pensaba precisamente que hoy debíamos completar eso. El primer propósito de la invitación era documentarnos nosotros y que el país se documentara sobre las propuestas, es decir, el proyecto que había presentado el presidente de la República y el proyecto enmendado, las enmiendas que quería introducir el Congreso Nacional. Eso no pudo ponerse en claro, no pudimos obtener una explicación sucinta o esquemática de lo que era el proyecto de reforma presentado por el Poder Ejecutivo, ni tampoco de las propuestas que se han introducido en el Congreso, aunque más bien fue una cosa del tipo general, si yo no recuerdo mal. Sí, fue esquemático, fue... Entonces, ese propósito que teníamos de orientarnos nosotros y orientar a la población no se cumplió. Mi impresión es que los ex jefes policiales no habían terminado de analizar la documentación. De hecho, ellos estaban hablando de unas vistas públicas en el Congreso, la cual pensaban comparecer y fijar posición en esas vistas públicas. Pero en definitiva no sacamos en nada en claro, o sea, nosotros no conocemos a este momento, no se ha publicado, que sepamos, en la prensa el proyecto preparado por el Poder Ejecutivo. Entonces, nos extrañaba y entendíamos que no era conveniente que se diera un paso de reforma sin tomar en cuenta la opinión de quienes han pasado, por ejemplo, los ex jefes de la Policía Nacional, que han tenido la experiencia de haber estado allí, que se les escuche y partiendo desde luego de que ellos tienen una posición que no necesariamente es propicia a una reforma. Yo quería señalar que uno de los aspectos que salió de la entrevista que hicimos, y ahí estuvimos de acuerdo tanto los invitados nuestros como quienes llevábamos el programa, que en gran medida la situación de la Policía Nacional es resultado de descuido de los gobiernos. Yo les decía, bueno, con un país donde los gobernantes no planifican, se pasan todo el tiempo improvisando, que no haya una previsión anticipada, planificada, de actualizar y de modernizar y de mantener con los recursos de tecnología y los recursos en términos de económicos, ¿no? de presupuestarios, para poder tener a la policía en el nivel y en la cantidad necesaria de servicios para poder enfrentar a un auge delincuencial que se proyectaba o se veía proyectar en función del crecimiento demográfico. Es decir, no se podía ver nadie en su sano juicio que si la población pasaba de 3 millones de habitantes, ¿no?, a 8 millones de habitantes, la policía iba a continuar estática. No, los delincuentes sí. Iban a continuar estáticos. También. No, iban a crecer proporcionalmente. Iban a crecer junto con la población. Sí, eso es asumiendo de una manera optimista que el delito no progresaba, okay, y que mantenía porcentualmente su misma proporción con respecto al total. No, lo cual no ha sido así. No. Se ha incrementado proporcionalmente. Geométricamente. Ahora, lo menos que se podía hacer era hacer que los recursos asignados a la Policía Nacional fueran también proporcionalmente con ese crecimiento demográfico, asumiendo que la delincuencia iba a mantener esa tendencia. Si se esperaba lo peor, entonces había que darle todavía más recursos. Pero más que nada, emplearse a fondo en el asunto de los recursos humanos. Porque el problema de la Policía Nacional es un problema de recursos humanos, a todos los niveles. Porque han fallado los estamentos
de la oficialidad y han fallado los estamentos de abajo. De la base. Donde están los agentes que caminan solos en la calle, como hemos dicho. Es decir, cuando hay dos agentes que están patrullando, ellos no tienen detrás a un oficial formado en una academia que les dice, ahora ustedes tienen que decirle a aquel ciudadano que se ve sospechoso, como que está haciendo algo, tienen ustedes que actuar. No, ellos tienen que interpretar esa situación y actuar. Entonces tienen que tener un nivel intelectual formado que esté cónsono con la responsabilidad de entender lo que es mantener el orden público para garantizar a la ciudadanía la integridad de su persona, de su vida y de sus bienes, pero y también el respeto a sus derechos como ciudadanos. En los casos diferenciados que ya hemos insistido, que debe estar muy claro que una cosa es cuando la policía persigue a un delincuente o persigue o enfrenta a la delincuencia, y otra cosa es cuando está de frente a una protesta de los ciudadanos, a los cuales la ciudadanía tiene un derecho constitucional. Entonces, claro, cuando se agudiza esa situación de enfrentamiento con una ciudadanía que está protestando, haciendo uso de su derecho constitucional, cuando la agenda de los gobernantes agrede a la ciudadanía. Y eso está pasando en todas las latitudes de Latinoamérica, con estos pseudo gobiernos democráticos que con el estandarte, ¿no?, de la economía neoliberal en la mano, lo que están es matando a la gente de hambre a través del desempleo, a través de la contracción económica, que desde luego beneficia a unos cuantos, generalmente capitales de fuera, y esparce el desempleo, la recesión, el hambre en sus países. Entonces los pueblos no pueden cruzarse de brazos y decir, bueno, pues conformidad, señor. No, tiene que levantarse. Además, la letra de nuestro himno nacional nos requiere que no seamos doblegados, que no seamos serviles. La letra de nuestro himno nacional. Entonces, ningún pueblo ser libre merece, como dice nuestra letra de nuestro himno. Que es esclavo indolente. Es esclavo indolente y servil. Entonces nosotros no podemos ser ni esclavos, ni indolentes, ni serviles al modelo ese empobrecedor de economía. Y las fuerzas de orden público de este país, los oficiales que les enseñan a pensar, tienen que entender eso. Y su misión, cuando salen a enfrentar a ciudadanos que están haciendo uso de sus derechos de protestar, tiene que ser comedida. No pueden enfrentar eso como si estuvieran enfrentando un acto delincuencial. Y cuando lo usan como instrumento represivo a las expresiones de la realidad social que se ponen de manifiesto en estos días tan aciagos. Entonces, los gobiernos cogen ese instrumento y lo convierten de inmediato en una punta de lanza para chocar contra las manifestaciones, las expresiones populares de ansiedad, de disgusto y de necesidad que tienen regularmente. Otra situación que pone en salmuera a la fuerza del orden, cuando el gobernante de turno viola la Constitución de la República. ¿Qué pasó en el incidente de la Liga Municipal Dominicana cuando Leonel Fernández? Esa es la expresión más o menos. Ahí ustedes tenían enfrentados los poderes del Estado. Allí estaba el Congreso Nacional tratando de entrar a la Liga Municipal y un jefe de la policía que decía que no iban a pasar por ahí. ¿Por qué? Porque el jefe de la policía tenía órdenes de su jefe, que se llama el presidente de la República. Pero el presidente de la República estaba violando la Constitución. Y había vulnerado la ley orgánica de la Liga Municipal por hacer una marrulla política. Politiquera. De la politiquería dominicana. Entonces, la policía era la que estaba allí a punto de crear una situación. Es más, recuerden que contingentes del ejército llegaron al Congreso Nacional, al Congreso no, al recinto del Centro de los Héroes. ¿Y para dónde iba eso? Recuerdo que estaba el hoy difunto general Mélido Marte, que era el subjefe del Estado Mayor del Ejército. Lo mandaron
a esa misión, como para que se quemara ahí. Como también a San Gimignán, que le tocó el purgante de enfrentarse al presidente del Senado, que por cierto se portó muy bien, Ramón Alburquerque. Entonces, claro, un poco imprudente, yo creo, porque Ramón Alburquerque debió entender que San Gimignán estaba allí cumpliendo órdenes y no por su gusto, y que su pleito no era con San Gimignán, sino con el otro. Y ahí él perdió un poco la perspectiva. Pero yo lo entiendo, porque en la violencia del momento, él no podía permitir que se le respetara su investidura. De todas maneras, la policía estaba allí en el predicamento de tener que salirse de su propio marco de acción legal y de su propio contexto en términos de fuerza de orden público. Es decir, no estaba enfrentando delincuentes, no estaba enfrentando revoltosos, ciudadanos que estuvieran protestando por razones de la agenda económica del gobierno, sino que allí estaban los representantes de los poderes del Estado. Entonces, los gobernantes tienen mucha responsabilidad respecto de las situaciones a las cuales obligan a esas fuerzas de orden público. Por eso nosotros tenemos que insistir que la policía que nosotros necesitamos ahora tiene que ser capaz de enfrentar la delincuencia, porque esa es su tarea principal, cosa que no está haciendo. Tiene una larga cola de cosas delitos que no se, y crímenes. Los métodos que está empleando son muy cuestionables. No, y yo señalaba la incongruencia de que nuestro Código Penal resalta la nocturnidad como un agravante. Exactamente. Es decir, un juez con el Código Penal en la mano dice, bueno, esto se hizo con nocturnidad, le puede poner el doble de la pena. Pero ahora mismo, lo que está realmente haciendo crisis no es la nocturnidad, son los delitos a la luz del día y de frente a los agentes del orden público y a cualquiera que esté allí. Y además la participación de agentes del orden público en los delitos y en los crímenes. Entonces, eso es lo que está llevando a la necesidad de coger ese cuerpo y revisarlo de arriba abajo. Otra cosa que yo quería comentar, Roger, es el asunto de la incidencia e influencia de la política o de la politiquería, como tú decías, en la vida de las instituciones y los hombres de uniforme. ¿Por qué? Porque esas circunstancias, esas coyunturas que se presentan en el quehacer político de nuestros países y las situaciones, ¿no?, ya de tipo de confrontación que de momento dado se pueden dar y que pueden llevar incluso a que se produzcan pérdidas de vida y todo eso. Entonces, ¿qué pasa generalmente cuando se llega a un extremo así? Bueno, si es con la policía, el jefe de la policía pierde su cargo. Absolutamente. ¿Verdad? Entonces, es muy fácil crearle un problema a un jefe de la policía y llevarlo a un enfrentamiento donde él tiene instrucciones de actuar de una determinada manera para salir del jefe de la policía. Sí, hasta desde dentro se le hace. O sea, eso se puede hacer. También pueden conspirar sus propia gente, los propios oficiales. Decir, por ejemplo, ¿cómo es que le llaman en los Estados Unidos a cuando trabajan así lento? Paso de discoteca, ¿no? Ajá, los obreros hacen un retraso deliberado de su ritmo de trabajo, que llaman el paso de discoteca, para boicotear a las empresas en las cuales trabajan cuando no están contentos con ellas. Bueno, una especie de paso de discoteca es cuando una especie de ola de delincuentes o de actos delincuenciales, la policía, la oficialidad y los responsables, para hacer fracasar a su jefe, en lugar de actuar con la presteza y con la eficacia que debían, hacen el paso de discoteca. O llegan tarde, o no actúan como deben actuar, o no encuentran a que deben encontrar, y entonces todo eso se va reflejando en el jefe de turno, ¿no? Entonces es una forma de hacer fracasar al jefe de turno. Otra forma de hacer fracasar al jefe de turno, mano excesivamente dura. Fusilen a esa gente, aunque son los delincuentes, pero bueno, los delincuentes no pueden ser fusilados. Y hemos tenido casos ya que han sido evidenciados, ¿no?
esa es una forma también de hacer fracasar a los que están más arriba. Ah, no, eso es una... Igual que el enfrentamimo del desfile pacífico de los médicos de la Asociación Médica Dominicana. Yo llamo a eso las reformas de fondo. Todos esos aspectos que usted está citando, de cómo poder estructurar una policía funcional y acorde, desde luego, con los tiempos modernos. Pero esta reforma ya ha caído en prácticamente en concretizar que lo que se está discutiendo es una cuestión de forma, no de fondo. Primero dice los tribunales policiales. Ya eso se ha definido que va a ser establecido por sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que es a quien le corresponde. Pero es que esos son detalles. Y el otro es los rangos, los dichosos rangos. Por eso yo digo que son de forma. Pero ahorita llegamos a las suspensiones. Ahorita llegamos a eso. Si vamos a hacer una reforma, lo primero que tenemos nosotros que fijarnos por delante es ¿cuál es el objetivo? ¿Qué clase de policía queremos? ¿Para qué queremos esa policía? Igual que lo que yo explicaba con respecto a la reforma constitucional, que ahora resulta que en España están enfocando esos aspectos sustantivos, lo que yo propuse en el seno de la comisión, y Tirso Mejía salió diciendo, nosotros no podemos perder tiempo en eso. Bueno, resulta que eso es lo importante. Eso es importante. En la reforma policial lo que nosotros tenemos que saber es qué queremos nosotros de esa policía, qué clase de policía queremos. Yo decía como primera definición que tiene que ser una policía enmarcada en un contexto de una sociedad democrática, porque una policía en una sociedad democrática y una policía en una dictadura son dos cosas muy diferentes, para que estemos claros. Y como se supone que ya la dictadura quedó atrás, pero los esquemas prevalecen. Y ahí es donde está precisamente la necesidad de esa reforma, de fondo. Lo que tú te refieres a la involución que hemos sufrido. Sí, hacia esos esquemas que se suponían superados. Ah, sí, ahora, así es. Bueno, pero volvemos al punto. ¿Queremos una reforma policial? Vamos a fijar qué clase de policía queremos para qué. Es una policía en función de una sociedad democrática que aspira a perfeccionarse en esa democracia, no a involucionar en la democracia, porque entonces vamos a forma de autoritarismo, donde en final de cuentas vamos a tener un presidente que es el jefe de la policía y el jefe del ejército y el sumo pontífice, entonces tenemos un dictador. Entonces no, la ley que nosotros debemos ahora reformar en términos de la Policía Nacional tiene que poner responsabilidades cuando la policía se aparta de la misión que le trace la sociedad, para que no esté sujeto a que venga un presidente y diga, mire, jefe de la policía, ahora agarre a fulano, retírelo por el malecón. Entonces se le diga, no, presidente, yo no puedo hacer eso, y además usted está haciendo reo de un delito, usted me está obligando a detenerlo con esa orden que usted me está dando. Bueno, porque eso es lo que se necesita en estas sociedades como la que nosotros vivimos. No estoy refiriéndome a República Dominicana, sino en Latinoamérica, para que los países progresen en su libertad y en el desarrollo de los ciudadanos. Entonces, eso no está, por lo menos no lo conocemos. No se le ha dicho al país qué clase de policía se quiere que haya. Y si se está haciendo esa diferenciación de los actos delincuenciales de los que no lo son. Eso es identificar los objetivos para los cuales se está haciendo esa reforma. Para que entonces lleguemos a un resultado que mañana no se avergüence. Ahora hay otro aspecto. Yo digo que la política está quemando generaciones, no solamente en la policía, sino en las Fuerzas Armadas. Y uno lo ve porque hay una pila de generales jóvenes. El hecho de que haya tantos generales jóvenes fuera de las Fuerzas Armadas y de la policía, ya jubilados, está diciendo que algo está fallando. Algo está fallando. ¿Y qué está fallando? La decantada profesionalización, el respeto a la institucionalidad de los cuerpos armados y de la Policía Nacional. Te voy a decir que me estoy saliendo a los cuerpos armados, pero tiene que ver con el próximo tema que voy a tocar. Tiene que ver con el asunto de los rangos militares. Ajá. ¿Por qué? Porque la Policía Nacional tiene una estructura que responde a los rangos militares. Esa es su conformación. Vertical. En la entrevista se hizo evidente,
yo me preocupé de hacerlo definir, que la preocupación que tienen los que están en la carrera militar, los que están y los que estuvieron, es que no desaparezcan esos rangos, porque los rangos son el indicador de progreso de su carrera. Me voy a explicar. En la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, cuando un empleado público va acumulando tiempo en la administración pública, él va adquiriendo ciertos méritos, independientemente de la función que él tiene, por el hecho de estar cumpliendo debidamente y acumulando tiempo y dedicación hacia la función pública. Usted habla de seniority, antigüedad en el servicio. Ese es uno de los méritos. Después tú tienes méritos acumulados en términos de tu capacitación, en fin, de lo que tú le estás dando a la ciudadanía desde tu carrera administrativa. Y eso te va acumulando un estatus que te vale en términos de tu condición de servidor público. Bueno, eso mismo se necesita, y es lo que está pasando con el asunto de los rangos. En la cuestión del debate, por lo menos en lo que concierne a la Policía Nacional. Es decir, bueno, si nos quitan los rangos, le están lastimando a ellos su referencia de su carrera policial. Bueno, yo tengo 30 años aquí, entré como segundo teniente o como sargento y he llegado a coronel o a general de brigada y estoy a un paso de posiblemente ser jefe de la policía con rango de mayor general. Entonces ese rango es indiferente, es indistinto de las responsabilidades de dirección que pueda tener esa persona, ese policía, ese oficial. Puede ser jefe de la policía, o puede ser jefe del departamento norte, o del departamento sur, o del este, etcétera, pero tiene su rango porque ya lo ha conquistado a través de su carrera. Y lo trasladan del departamento norte al sur, o al este, o lo que sea, pero siempre tiene su rango, porque ya ha llegado a ese rango. Entonces, el problema está ahí, porque ese rango se copió, o esa estructura de rango se copió de la estructura de la estructura militar. El resultado es que tenemos entonces una proliferación de rangos. Yo los creo que totalmente desajustada con lo que se necesita. Tenemos coroneles por cantidad, teniente coroneles, mayores. Usted va a los Estados Unidos y el jefe de un área que tiene todo ese personal a sus órdenes, todo un distrito policial, es el responsable de esa jurisdicción, el rango que tiene de capitán. Y sobre todos los capitanes, es decir, de la suma de todos los capitanes, estoy hablando por ejemplo del caso de Nueva York. Entonces está el jefe de la policía. Sí. Comisionado. No, está el jefe. Primero está el jefe y después el comisionado. Y encima está el comisionado, que ya es un político, que está en el nivel de con el alcalde del municipio, allá. el alcalde, que es como el secretario de Interior y Policía. Exactamente. Que se supone que en nuestro ordenamiento institucional y jurídico, el secretario de Interior y Policía es el jefe del jefe de la policía. Aquí no lo es. Los presidentes no lo dejan que sea. Pero eso es lo que está previsto en nuestra configuración institucional. Vamos a seguir sobre el tema después que cumplamos compromiso comercial. Bien, siguiendo con el tema de los rangos policiales que están calcados de los rangos militares, yo me adscribo a la opinión de que eso debe ser cambiado. Ahora, el asunto está en que esas cosas no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Y tampoco se puede hacer ese cambio sin tomar en cuenta a las personas cuyo destino usted está modificando. Es decir, ahí hay una serie de gente que ya tienen unos rangos. Usted le va a llegar de repente a decirle, mire, ya usted no tiene rango. Y además yo no he previsto nada para sustituir el rango que usted tenía, sino que ya usted no tiene rango, porque usted lo que es el jefe de la regional
noreste, del distrito nuevo que acaban de hacer o de la provincia nueva, qué cosa. Entonces, eso no se puede hacer, porque eso va a crear un desconcierto tal en la policía, que ya de por sí está desconcertada. Aquellos están en una crisis, es un enfermo que está realmente, no voy a decir que en extrema unción, ¿no? Pero está muy grave. Y el asunto no es matarlo, el asunto es salvarlo. Entonces, las respuestas tienen que salvar al enfermo. Y parece que por ahí andan algunas recetas que tienden a matarlo. Eso es lo que ellos sospechan, fundamentalmente. Esa es la respuesta, la reacción. La reacción que han hecho los exactamente. jefes se parece un poco a la reacción de algunos congresistas, ¿no? Que dicen que hay una acechanza contra el Congreso porque alguien habló de un Congreso unicameral. Esa es otra sospecha. Quieren hacerlo eliminar. Pero lo de la policía es absurdo hacerla desaparecer. Es decir, que ese es un razonamiento que para mí no tiene ninguna fundamentación. A menos que tú, representando ¿con qué la proporción de delincuentes que tiene el país, el representante de esa proporción de delincuentes en el Congreso esté proponiendo eso. Aunque lo proponga no va a pasar, arquitecto. Es que la policía es, no sé, es un ente, es una institución que es una necesidad. Lo que tenemos que saber social. Es que hay de todo en todas partes. Sí, ¿no? Así sí. Y ahí entonces, hay más que en ningún sitio. Yo entiendo la preocupación de los ex jefes policiales. ¿Por qué? Porque ellos hicieron su carrera así. Y entonces ahora se dice, vamos a cambiarlo todo. Entonces ellos tienen la tendencia a decirle, no, pero dejen las cosas de acuerdo al status quo. Es decir, se llama la reacción. Pero ellos deben entender que el país necesita una policía distinta. Y que fundamentalmente sea más exigente en materia de recursos humanos. Porque no son los recursos materiales que son importantes, pero no son lo más importante. Lo más importante es el recurso humano a nivel de oficialidad y a nivel de la tropa, que son los cabos y los sargentos y los policías rasos y todo eso. De reclutamiento. Que salen a la calle. Pero cuando esa gente sale a la calle, no puede salir un analfabeto uniformado que no entienda que ese señor que está por delante de él es un ciudadano que tiene derechos constitucionales que él tiene que respetar. Yo escuché una de las observaciones que hicieron en nuestro programa uno de los jefes policiales, diciendo que les preocupaba que el proyecto de ley le imponía a la policía respetar o hacer respetar los derechos constitucionales de los ciudadanos. Y decían que más bien lo que debía decir era que debía respetar, no hacer respetar. Bueno, lo que pasa es que si se irrespetan los derechos constitucionales, que comienzan por los derechos a la persona humana, y el derecho a la vida, y el derecho a su integridad física, y a que no lo torturen. Entonces, si eso no se hace respetar por parte de la policía, ¿quién lo va a hacer respetar? Porque un ciudadano puede agarrar a otro y agredirlo y torturarlo. Y el policía va a decir, no, yo no tengo que ver con eso, porque yo no tengo que hacer respetar. Él tiene que yo respeto, pero no hago respetar. Él lo respeta, pero lo tiene que hacer respetar. Entonces, ahí hay aspectos de confusión que yo espero poder intercambiar con algunos de los amigos que vinieron a nuestro programa para aclarar estos conceptos. Sobre todo, el general Rodríguez Arias tuvo la gentileza de darme copia de todos sus artículos que yo leí con mucha atención. Y quiero reunirme con ellos y hacerle también algunas observaciones. Mi última preocupación tiene que ver con la enorme cantidad. Ya he dicho que entiendo que la política incide en una rotación que destruye a los cuerpos armados. ¿Por qué? Porque está tomando sus recursos humanos y está saliendo de él, lo está quemando en la medida en que le impone situaciones o de índole política donde hay una confrontación y hay varios muertos. Entonces se fue ahí un jefe policial y algunos oficiales. Una rotación anormal interesada. O sencillamente porque llega un gobierno y para tener dócil al jefe de la policía lo corrompe y le da una serie de prebendas y una serie de situaciones
que tan pronto cambia la situación política, viene el que viene después y dice, bueno, pero usted lo que es un fulano plegado a través de la corrupción a una situación política, y usted se tiene que ir para su casa, y va para su casa. Entonces, además, el lapso de 2 años, que no solamente está en la jefatura de la policía, sino está en la jefatura de los cuerpos armados de la nación. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque eso se inscribe en la filosofía de la repartidera que está quejando a los partidos políticos. Pero el 2 y 2 de los congresistas y de los municipios está también en las Fuerzas Armadas, en los cargos donde se supone que hay algún tipo de bienestar económico. Pero el Poder Ejecutivo lo respeta y lo respeta a su antojo, porque ahí está el señor Candelier, que tiene como 5 años. Sí, no, porque él vino del gobierno pasado. ¿Verdad? Y entonces quizás se supone que al ser confirmado es como una especie de designación nueva. No es el mismo, sino es otro nuevo. Sí, como una rotación. Sí. No sé. Pero claro, tú tienes razón. Esas son de las cosas en donde se respetan y no se respetan. Pero vuelvo al punto. Nosotros tenemos demasiados oficiales, jubilados, jóvenes, tanto en la Policía Nacional como en la Fuerza Armada. Fueron sacados de circulación antes de rendir lo que el país esperaba de ellos en términos de la preparación que les pagó. Algunos de ellos salieron a estudiar fuera. Así es. Hicieron especialidades en la persecución del crimen, pero ya no contamos con ellos. Algunos han puesto servicio privado. Y otro aspecto que quería, para terminar con el tema, es que sé que muchas veces las Fuerzas Armadas le traspasan material humano a la Policía Nacional. Pero me comentaba uno de los amigos, el jefe de la policía, ex jefe de policía, que cuando un cuerpo armado le manda X cantidad de efectivos a la policía, ¿le manda lo mejor que tiene? No, le manda lo peor que tiene. Esa es una pregunta que necesito. Entonces, es una decantación a la inversa. Que en lugar de mejorar lo que el material humano de la policía, lo que esté recibiendo, cada vez que le dan un influjo así de recursos humanos que vienen de las Fuerzas Armadas, le están mandando lo peor. Sacan el historial de cada uno de esa gente. Mándalo para la policía. Va para la policía. Y una condena, sentencia, vete para la policía. Y vaya para la policía. Y resulta que esos son los garantes del orden público y son además los que van a interpretar los derechos de los ciudadanos a la hora de normas. Entonces ahí se impone, y el general Hermida habló algo de la necesidad de pagar bien, y yo creo que el mejor ejemplo lo dio Hanley Herman cuando él y Candelier fundaron la policía de Ahmed, que desde luego es un disparate institucionalmente hablando, porque eso está creado por un decreto, y eso no puede vulnerar una ley. Pero eso lo hizo un jurista que se llama Leonel Fernández, que no ha sido sentado todavía en un banquillo de acusado a dar cuenta de todas esas cosas que hizo en contra de la Constitución de la República. Pero ahí está. Ellos le pagaron mejor, reclutaron con una serie de requisitos por delante. 3 requisitos muy bien determinados. Que mejoró. O sea, era notorio el comportamiento diferente del cuerpo que se había formado con el otro, que languidecía, iba desapareciendo, y desapareció definitivamente. No, estaba ahí, pero se había convertido en un mecanismo de macuteo, donde los policías de tránsito te pagaban por cualquier tontería, pero era para sacarte un dinero. Y yo he dado testimonio de eso en la televisión, porque intentaron hacerlo conmigo. Lo que pasa es que se le peló el plátano. Pero yo sé, con algunos de los miembros de mi familia, que fueron objeto de eso, porque les amenazan con llevarlos a detenerlos, incluso a mujeres. Y lo único es que cuando a mí me dijo, vamos para allá, digo, vamos para allá. No, que lo van a dejar trancado, que me tranquen. Y entonces ya en el camino el hombre comenzó a echar un poco para atrás y es como a pensar, ¿no? Yo creo que yo estoy cayendo en un gancho, ¿no? Y ya como a 2 cuadras del cuartel de la policía comenzó a decir, yo le voy a dar una otra oportunidad, ¿no? Esa historia yo la he oído muchas veces. Entonces, eso es así. Entonces, pero no, ¿dónde está la solución a eso? No, ¿qué hizo ahora el Poder Ejecutivo? Que mandó
el cuerpo de tránsito de la policía para mí. Pero por Dios, ¿y a dónde estaba el consultor jurídico del Poder Ejecutivo cuando el presidente hizo eso? Es que AMET no existe más que por un decreto, mientras que la policía existe por una ley. Además, como me señalaba muy bien uno de los jefes policiales, los agentes de AMET no tienen fe pública, de acuerdo con la ley, mientras que los agentes de tránsito de la Policía Nacional tienen fe pública. Ahora yo le pregunto, ¿y para qué sirve esa fe pública? Porque yo sí le puedo dar fe pública de que son todos unos, la mayor parte de esos policías de tránsito, unos macuteros. A mí me detuvo uno, no, en esa ocasión no, sino en la esquina cuando estaban haciendo los trabajos de la avenida 27. Vino uno de esas guaguas que tiene licencia para matar con un letrerito que dice taxi, ¿no? Y venía por la derecha y se me cruzó hacia la izquierda, porque quería ir a la izquierda, pero se me cruzó por delante y se llevó por la defensa y me abolló parte del guardalodo derecho. Entonces había un capitán, tuve la suerte de que había un capitán ahí, que fue el que actuó, no actuó el agente de tránsito. Pero el agente de tránsito, cuando coge la licencia del fulano que andaba en la guaguita, en una van, dijo, pero esto está falsificado. O sea, él la identificó inmediatamente. Bueno, vamos a pagar a la policía después que me ayudan a amarrar de alguna manera la defensa que estaba colgando. Y en el trayecto, yo voy siguiendo la van, una vanette. Yo veo que se detiene en una tienda, en la 27, y se mete en el parqueo. Y yo me paro atrás y pregunto, ¿qué pasa? Porque el policía iba en la vanette con el chofer. Y entonces viene el policía y se me acerca. No, mire, es para ver si usted les entiende. Y de mediador estaba él actuando ahí. El policía, en lugar de llevar a aquel hasta la policía, se para en el camino para decirme que nosotros nos arreglemos. Mediador. Y yo le dije, ¿y quién le ha dicho a usted que esa es su función? Además, yo no tengo que entenderme con ese señor, que no es más que un infeliz, sino con el dueño del vehículo que él está manejando, que es el que me ha ocasionado el daño. Él no tiene con qué responderme del daño que me ha hecho. Vamos a pagar a la policía. Bueno, el resultado fue que cuando llegamos allá, ese policía se pegó un zipper en la boca. No dijo nada de la falsificación de la licencia. No le dijo nada al escribiente que estaba tomando los datos. Y él se inhibió, él dijo, no, yo no puedo dar ninguna opinión. Yo le dije, pero diga lo que usted vio. No, yo aquí solamente estoy imparcialmente. Esa es la policía que tenemos para que mis amigos, los jefes de la policía, entiendan que es que la ciudadanía ya no aguanta más de esa vagabundería. Entonces tiene que resolverse, pero tampoco se puede resolver con el disparate de AMET. Entonces todo lo que estamos haciendo, tenemos un problema y en lugar de mejorarlo lo ponemos peor. Tenemos un problema con la ciudad, en lugar de resolverlo, ahora sí lo hicimos, ¿no? Lo único que yo espero, hoy en la prensa dice Johnny Ventura que él no va a reconocer el asunto de la división, que a él lo eligieron durante 4 años para gobernar la ciudad, el distrito nacional entero, sin partirlo. Y que él no va a permitir eso. Sí. Pues bien por Johnny Ventura. ¿Cómo es que dice? Qué rico, mami. Qué rico. Porque es la primera vez que lo veo tomar una posición institucional. Le pisan los callos, arquitecto. No, él ha empezado muchísimos callos. Yo tuve que llamar a Chávez para decirle, pero bueno, ustedes se van a dejar arrinconar de las distribuidoras esas que se han inventado de energía eléctrica. De acuerdo con la ley orgánica del ayuntamiento, tienen que pedir permiso para usar las vías públicas. Es el ayuntamiento que tiene la sartén por el mango, porque le querían sacar dinero al ayuntamiento también. Pero ya usted vio una sentencia que le dio la razón a la distribuidora. ¿Sobre qué? Sobre eso mismo. ¿Cuándo salió? Hace como una semana o 10 días. ¿Y qué decía? Que no, que ella tenía razón. Y encima de eso, a partir del día 1 de enero del próximo año, todos los ayuntamientos tienen que pagar su energía. ¿Y quién decidió? Su energía eléctrica pública. ¿Quién decidió? Esa sentencia creo que la emitió la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia. Tenía que ser. Tenía que ser, porque esa Suprema está puesta ahí para condonar todo el desastre de la capitalización, que es el asalto a mano armada que nos hizo el gobierno anterior, pero que este gobierno está condonando. Le está prorrogando los contratos, se los está reconociendo a gente que ha invertido solamente un 30% del total de lo que estaban supuestos a invertir, de montos que estaban ya subvaluados.
Ese es el problema del amigo Hipólito Mejía y su gobierno. Así mismo. Entonces, en definitiva, queremos decir que los problemas hay que saberlos resolver. Eso es igual que cuando usted está enfermo, se pone en manos del médico. Desde luego, por definición, se asume que todo médico tiene la preparación, la capacidad para resolver el problema. Pero hay médicos que se equivocan. Oh, sí. Algunos hasta intencionalmente. Están jugando con su salud. No. Sí. Se equivocan por aquello que el doctor Pedro Green analizó en aquel artículo, aquel excelente artículo donde él hablaba de la mediocridad de los médicos de hoy. ¿Y qué usted me dice de la aplicación del mercantilismo en el ejercicio de la medicina? No, pero eso es ya un acto grave. Eso son equivocaciones intencionales. ¿Tú has oído mencionar un nombre que se llama Hipócrates? Sí, el pobre. Hace como 5.000 años murió el pobre. Y ha sido olvidado por la medicina. Por todos los médicos actuales, no con sus excepciones. Hay que hacer. Sí, claro. Desde luego. Pero en las escuelas de medicina no se les enseña el juramento hipocrático a los médicos de nueva generación. En definitiva, cuando usted va al médico, usted espera que él resuelva los problemas. No es posible que cuando haya un problema como el que hay con la capital de la República, se haya hecho el disparate que se ha hecho, creando la nueva provincia. Yo espero que Johnny Ventura recurra, aunque sea a la Suprema Corte de Justicia, a ver qué dice. Bueno, nos dicen que se nos acabó el tiempo, eso sí nos han dicho. Pues para mucha gente, ella puede ser una persona desconocida, no lo es para nosotros en el plano familiar, porque estamos vinculados a través de la familia de la esposa de mi hijo, la familia Zimmerman. Pero José María Escárate, el esposo de esta señora, y ella, en aquellos días azarosos del triunvirato y la lucha por la constitucionalidad, cogieron muchos riesgos para amparar los esfuerzos que hacía el grupo civil y militar, encabezado en la parte civil el doctor José Rafael Molina Ureña y en la parte militar Rafael Tomás Fernández Domínguez, para que pudiera volver al orden constitucional, al Estado de Derecho de este país, con el retorno de la Constitución del 63 y el retorno al poder del profesor Bosch. No fue una ni dos veces que esa casa fue allanada porque nosotros nos reuníamos ahí. Y además porque en más de una oportunidad el doctor Molina Ureña tuvo que refugiarse ahí porque lo perseguían. Esa contribución a lo que debe ser el mejor destino de este país, pues es muy desconocido de mucha gente. Y yo sé que hasta los niños, que estaban muy pequeños, anoche hablaba yo con la mayor, que es una doctora que vive en los Estados Unidos, y ella tenía 13 años en esa época, ella dice que ella recuerda esos allanamientos. Entonces, hoy tengo que darle el testimonio no solo a la doña Luisa, sino a José María, que murió en el año 85, pero, repito, muy poca gente sabe de la amistad de José María Escárate y el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, ni de las contribuciones que esa familia, como familia, hizo a esos esfuerzos, que hicimos un grupo de ciudadanos y militares para rescatar el orden democrático que había sido totalmente destruido por desaprensivos con auspicios del Pentágono y sectores retrógrados de la sociedad norteamericana. Quiero decir que a diferencia de la opinión que el profesor Bosch ha sostenido con respecto a ese golpe de Estado, yo no creo que el presidente Kennedy tuvo nada que ver con eso. Si no, la prueba está que busquen a ver dónde está Kennedy, está enterrado, ¿verdad? El otro problema que quería comentar brevemente es simplemente la noticia, ya en otra oportunidad hablaremos con más extensión, de que se dio orden de prisión para Diandino Lizardo y NG Cortiño. La pregunta es por qué no se ha dado orden de prisión contra Leonel. Porque él era el jefe de ellos y lo que ellos estaban haciendo era por orden de él. Además, si es por el expediente del PM, a Leonel no lo salva nadie, porque el único responsable de esos fondos
de esa cuenta es el presidente de la República. Ahí no se puede tocar si no tiene la mano y la aprobación del presidente de la República. Quiere decir que si hoy no está encausado por esta fase del proceso, mañana tendrá necesariamente que estarlo. Necesariamente. El juez puede pedir un expediente adicional. Tiene que pedirlo. Porque no es verdad que ninguno de esos que está a ese nivel tenía acceso. Diandino era secretario administrativo. Sí. A Diandino le falta todavía su expediente de obra pública. Que ese es el gordo. Pero ahí están también fondos de la cuenta del presidente de la República. Porque ahí había un jueguito, ¿no? De una cuenta. Sí, era un manejo entre cuentas. Para traer fondos de una otra, del presidente de la República, hacer la Secretaría de Obras Públicas para hacer cosas, ¿no? Y esa está pendiente. Y brevemente también quería referirme al tema del petróleo y combustible. La información que hay ahora mismo es que el precio del petróleo cae 30%. Pero hoy trae la prensa el anuncio de que el gobierno, a instancias de su asesor económico, el señor Andy Dawager, ha subido por indexación los impuestos que paga el pueblo dominicano por los combustibles. Quiere decir que no solamente no se están reflejando proporcionalmente las bajas ni en el precio de los combustibles, ni tampoco en la electricidad, sino que además, en virtud de esa ley de hidrocarburos, se está ahora indexando los impuestos. Indexar quiere decir un coeficiente que se le aplica al impuesto que está establecido. El impuesto se puso por ley, pero tiene un elemento de variabilidad. ¿Para qué? ¿Para bajarlo? No, para subirlo, ¿no? Agradezcanle eso a Andy Dawager. Tengo aquí algo también que denominé temas breves. El decreto 108801 que crea el Programa Nacional para el Fomento de la Acuicultura y Pesca. Eso me luce muy bien, o sea, para todo el que vea eso, dice, caramba, pues vamos a ponerle atención a la acuicultura y a la pesca. ¿Qué es lo que tiene eso de malo? Que está adscrito a la presidencia de la República. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que va a funcionar ese programa con una entidad que no está bajo la Secretaría de Agricultura, sino que está directamente adscrito a la presidencia de la República? Esto está diciendo que nosotros no tenemos un criterio de cómo llevar las cosas en el plano administrativo, ya lo hemos comentado varias veces. Esa proliferación de Secretaría de Estado. Miren lo que dice aquí. Se crea el Programa Nacional para el Fomento de la Acuicultura y Pesca, adscrito a la Presidencia de la República. Y cuando termina abajo, dice, se crea, bueno, se instruye a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura a poner los medios físicos e institucionales al servicio del programa y asistir a dicho programa para lograr los objetivos del mismo. Eso es otra Secretaría de Estado. Otra Secretaría de Estado, lo que pasa es que no le pusieron el nombre. Y seguimos. ¿Verdad? Aquí hay otra información que es para que el amigo Roger lo comente. Los aeropuertos. Como había el comentario de que alguien, el señor... había elogiado con... ¿Cómo se llama? Guante H. Guante H, sí. La empresa que maneja los aeropuertos por su encomiable trabajo que ha hecho en la Terminal de las Américas, que él acababa de experimentar, una experiencia muy agradable. Pues debo decirle que aquí tengo algunos titulares. Aparecieron algunos titulares en algunos periódicos. Inclusive hay aquí una que yo precipitadamente tuve que sacar. Antes de ayer salió un titular que decía, antes de ayer salió un titular que decía que había problemas con las luces de pista en el aeropuerto de Puerto Plata, tuvieron que desviarse varios aviones hacia la capital. Esto tiene un costo tremendo para las empresas, para las entidades que iban a recibir, etcétera. Pero salió ayer otro artículo de un periodista, parece que pagado, diciendo que ya todo estaba resuelto y que había una felicidad tremenda en todo aquello. Pues resulta que ahora
ayer sale uno muy autorizado con Diógenes Tejada diciendo que no, si tiene la amabilidad de enfocarme este titular que está acá. Persisten los problemas en la pista del aeropuerto de Puerto Plata. Los problemas son que las luces de aterrizaje y despegue, las luces de pista, no operan. Eso significa que de noche no se puede operar el aeropuerto, simple y sencillamente. Las horas de oscuridad no opera el aeropuerto solamente rinde servicio cuando hay luz. Bueno, pues, señor Juan TH, esas son las situaciones que en los aeropuertos hay que atender y mantener permanente y totalmente por las 24 sistemáticamente fiscalizadas, supervisadas, porque esos son las que ponen en peligro la seguridad de la navegación aérea. Esas son verdaderamente las razones por las que los aeropuertos existen. Existen para brindar servicio y seguridad a la navegación aérea, a la transportación, donde se mueven los pasajeros. Usted se imagina que y también atender a la superficie de las pistas y de las calles de rodaje y de las plataformas, no de las terminales pueden ser muy bonitas, puede ser un rancho de cana, y dan el mismo servicio. Los pasajeros pueden ser procesados en una terminal, en una casa, en donde quiera. Antes operaban el aeropuerto de las Américas en un depósito, lo que estaba destinado a ser un depósito de carga, que fue una terminal provisional por muchos años, casi por 10 años. Pues bien, sin embargo, lo que no puede desatenderse es cómo en las condiciones que están la operación del aeropuerto, en todo lo que se relaciona con la regularidad y con la seguridad de la navegación aérea. Las luces de pista son una de las más esenciales, las comunicaciones otra de las fundamentales, las ayudas visuales para las operaciones otra de las fundamentales, y otra más que acaba de suceder con el Concorde en un aeropuerto. ¿Recuerdan el accidente del Concorde? Que un pedazo de metal de otro avión, se supone que de la TWA, se desprendió y cayó sobre la pista, y cuando vino el Concorde a realizar su decolaje, resulta que el pedazo se le introdujo en una de las ruedas, en una de las turbinas, causó un incendio, un accidente, se murieron más de 100 personas. Pues en los aeropuertos hay que tener un mantenimiento del barrido de la pista y de la recogida de todas las materias que tienen facultad de ser imantadas por medio de un equipo. Pero hay algo más, que no existe en la República Dominicana. Incluso los pájaros pueden ser un riesgo. Porque ¿cómo funcionan las turbinas? Las turbinas succionan, ¿verdad? Sí, las garzas, los pájaros de cierto tamaño pueden estar volando en la zona de aterrizaje y pueden ser succionados por una turbina y crear un problema. Y lo ha creado. O en el momento de despegue, que es el momento, los dos momentos críticos son el momento de despegue y el momento de aterrizaje. Entonces, hasta los pájaros. Hay que atender, al control de las aves dentro de las áreas de movimiento. Las áreas críticas. El manejo de los aeropuertos es muy delicado. Entonces la responsabilidad queda bajo los estados, no bajo las empresas que él dice que operan los aeropuertos. No. Cuando ocurre un accidente, así como el que ocurrió, las líneas aéreas, las empresas de seguro le pagan a la línea aérea, pero los seguros tienden a recuperar lo que han pagado en esos seguros a las líneas aéreas. ¿A quién se lo cobran? A los estados. A los estados son las naciones. Ahí vamos. Bien. Mira, ahora tenemos el tema también breve. El contrato del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos y la CBC. Bueno. Por cierto, que vi en la prensa que Polón Muñoz, el amigo Polón, había regresado como supervisor de los trabajos de las villas panamericanas. Yo no he hablado con él, no sé para qué se ha metido en ese malbound. Ese no es el término que se usa en pelota, ¿no? Yo creo que él hizo bien cuando se salió y ha hecho mal en regresar. Pero cada quien piensa con su cabeza. Yo trataré de hablar con él. Lo importante es que ha sido tema de debate el asunto del contrato ese. Yo voy a traer a alguna persona que esté en libertad de hablar de eso, ya veo que Polón no puede hacerlo, para que le explique al país ese intríngulis, porque ha habido una situación sumamente extraña con relación a la forma en que se contrataron esos servicios. Han sido impugnados por una parte interesada, por una firma española. Y yo no quiero decir que la oferta española sea buena. Lo que quiero decir es que primero no estamos de acuerdo con que se celebren los benditos juegos.
Para comenzar. Para comenzar. No estamos de acuerdo con los vuelos, ni con la villa, ni con nada de eso. Todo eso son disparates en una sociedad con otras prioridades. Pero después de los hechos del martes 11 de todavía septiembre, peor. Eso es una locura. Entonces, cuando está en cuestionamiento hasta las Olimpiadas de invierno que se van a celebrar esto es una locura, es una locura. Lo único que hay una gente que está loca por meterle mano a los cuartos que se manejan en esas cosas, ¿no? Eso es otra locura, eso es otra cosa. Entonces tenemos también que mencionar rápidamente en el tema del endeudamiento la noticia de esos 115 millones de dólares para compras que tocó el periódico El Caribe en su edición de ayer. Ahí hay un endeudamiento, una operación más de las varias que ha hecho el gobierno, pero sobre todo el Secretariado Técnico de la Presidencia. El titular dice 115 millones de dólares para compras poco claras. Más de 2.000 millones de pesos. Las dos empresas con las que el gobierno ha suscrito un contrato para construir viviendas para maestros están representadas por la misma persona que facilita el financiamiento. Es decir, esto es un paquete donde en aras de que yo voy a poner el dinero, yo soy el contratista. Y como yo soy el contratista, yo pongo los precios. Y al poner los precios, yo me voy a compensar con mucha generosidad el costo de mi dinero, más las comisiones que voy a dar para que me entreguen ese contratico, ¿no? Lo interesante, tengo entendido, es que la gente de la Asociación de Maestros no tienen idea de qué se trata. Así es. Hoy salieron informaciones adicionales sobre esa cuestión, sí, muy interesantes también. Ninguna de las dos instituciones para las que está destinada, para los que están destinados esos recursos que fueron ya gestionados por una secretaría, la Secretaría Técnica, tenían información de que eso estaba ocurriendo. No, tú sabes qué pasa. Creo yo, ¿no? Esto es una presunción Una especulación. Que esto es una especie como de regalo de Navidad. Tú no sabes que te acabo de conseguir 115 millones de dólares para hacerte una casa. Qué bueno. Entonces tú tienes que ponerte contento. Me regocijo por ello, ¿no? Entonces tú tienes que estar agradecido, ¿verdad? Regocijado, porque te van a hacer una casa. Pero hay otro aspecto en el asunto. Por lo que pude ver rápidamente, resulta que ahí hay unas prefabricaciones. Y esas prefabricaciones van a venir de fuera a suplantar la tecnología con la cual nosotros tradicionalmente hacemos nuestras casas. ¿Y ustedes saben cuál es la importancia de eso? La mano de obra. Cuando usted imagina esa industria que respalda la actividad de la construcción, o sea, la verdadera industria de la construcción, la que fabrica los bloques y los pisos y las ventanas y las puertas, etcétera, y incluso el cemento. No quiero hablar de los agregados porque estamos depredando el país con eso, ¿verdad? No hemos sabido manejar eso, o no hemos querido. Pero en fin, hay una serie de actividades económicas que están relacionadas con una forma de construir, que es la forma que cuando usted invierte en la construcción, y yo le he explicado a ustedes hace ya varios días en distintas oportunidades, que cuando se invierte una suma de dinero para que la manejen palas mecánicas y grandes equipos que se traen de fuera y vienen a mover tierra, y eso cuestan unas millonadas que van a una sola empresa y a muy pocas manos. Entonces, el efecto en la economía de esa obra, de esa inversión, es muy distinto si usted coge la misma suma y la invierte en aquel tipo de obra, que como son las escuelas o los hospitales, o en fin, todas las instalaciones que usan, entonces esa otra industria la mueven, entonces el efecto de multiplicación en la economía es mucho mayor, infinitamente mayor. Entonces, por eso, a la hora de usted formular una política de inversión pública, usted tiene que tomar en cuenta todo eso, los elementos, todo eso. Pero parece que eso no existe. El asunto es que vamos a buscar unos cuartos y después averiguemos cómo lo gastamos, ¿no? Y después quién lo paga. Ahora en este caso, lo que viene es una prefabricación, y lo que va esto es a suplantar, ya de paso suplantó firmas locales, ¿no? Porque todo va a ser una firma extranjera que viene a hacer el asunto. Entonces ya quedaron fuera de mercado para esa finalidad todos los constructores locales. Pero quedaron fuera de mercado también la industria de la construcción como tal,
porque va a ser desplazada por una prefabricación, como ha sido desplazada en algunos de esos préstamos para hospitales. Entonces, el que está manejando estas cosas parece que sabe mucho de sociología, pero no sabe nada de todo lo demás. Este es un problema. Bueno, vamos a pasar ahora, aunque esto es una cosa más o menos de curiosidad, porque lo vi en la prensa. Yo dije, vale la pena comentarlo. Opiniones sobre Osama Bin Laden. Dice Dani Rivera, que es un artista a quien yo admiro, porque es independentista, con todo lo que eso le conlleva. Sí, ¿verdad? Muchas cosas que le ha conllevado, dicho sea de paso. Entonces, y cayó preso ahora con el asunto de Vieques. De Vieques, la isla de Vieques. Dice Dani Rivera, Osama Bin Laden vive por sus ideales. Él dice que él admira a Osama Bin Laden por eso. Bueno, yo entiendo a Dani Rivera, pero no puedo estar de acuerdo con él. Porque Bin Laden no vive por sus ideales cuando estuvo bajo la tutela de la CIA y del M-16 de la Gran Bretaña. El que se pone bajo la tutela de esos dos entes, esos dos servicios, está de alguna forma saliéndose fuera de esa conceptualización tan elevada que le da Dani Rivera a esa persona. Y aquí le dicen son los ciudadanos de Santiago de origen árabe, ¿no? Y dice el presidente de la Casa de Pakistán en Santiago, Osama Bin Laden se está ganando el infierno. Y dice que el presidente de la Casa de Pakistán en Santiago teme que su país pueda sufrir algún ataque terrorista, o sea, Pakistán. Bueno, esas son opiniones que yo creí que era interesante dejar invertidas en el aire para que se conozcan. Bueno, quiero decirle lo siguiente. Hoy en la mañana estaba escuchando, no por mucho rato, porque yo esas cosas no las puedo escuchar por mucho rato, pero estaba en el canal 10 de Telecable Nacional, entrevistado por Luis Mejía, al señor González Fabra, el relacionista público o encargado de prensa del Palacio Nacional. Encargado de prensa. ¿Ustedes saben hablando de qué? De que el presidente Mejía era la mejor opción para el PRD para ir a unas elecciones, las próximas elecciones presidenciales. Virtual reconocimiento. ¿Ustedes recuerdan lo que yo dije al presidente? Que ojalá que nos escuche, porque nosotros estamos visualmente cerca de él. Eso que se ve aquí en el fondo es el despacho presidencial. Nosotros lo hemos puesto ahí para ver si lo que le decimos al presidente aquí de la mejor buena fe, pensando en nuestro país y en la democracia dominicana, le llega. Entonces, le dijimos ayer, y le habíamos dicho antes, presidente, usted quiere ponerse a distancia de todo este lío que va a salir del Congreso con el asunto de la reforma constitucional y la reelección. Destituya a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo que han expresado o expresen criterios en favor de la reelección y de usted. Y que yo le pido que comience por este señor, González Fabra. Eso que fue a hacer González Fabra hoy a la televisión le hace un daño enorme a la paz política dominicana, porque coloca al presidente Mejía bajo una sospecha que yo llamaría legítima. Porque cuando el encargado de prensa de Palacio se va a la televisión a decir que él es la mejor opción del PRD para ir a un proceso electoral presidencial. Está cuestionando a todos los otros. No solo eso. Este señor está colocando al presidente en el compromiso de quitarlo. Porque si no lo quita, va a quedar él como que lo envió o autorizó que fuera a la televisión a decir lo que dijo. Y ya habíamos informado aquí que Ambioris Díaz había soltado la píldora desde Santiago de que, bueno, que Hipólito estaría en el torneo si se producía un caos en el PRD con relación a la candidatura presidencial.
Entonces comentábamos tú y yo, Roger, ¿verdad? Que habiendo tantas candidaturas, 12 creo que son, están abocados a que ocurra ese caos. es decir que, Sí. y si el presidente pone a cada uno en un cargo para que haga proselitismo, como están haciendo proselitismo, ya decíamos que cada quien en la cartera que le ponen, lo que hace es que coloca a sus PRDistas, no coloca a los PRDistas, que hay muchísimos que quedan fuera, los que no están alineados, esos quedan sin pito y sin flauta. Esos son los peones en el tablero de la estrategia del caos. Y los otros peones que quedan también marginados fuera de la jugada, pues ahí va a haber la confrontación. Y también ha habido otras manifestaciones desde el mismo Congreso. La misma presidenta de la Cámara de Diputados ya se manifestó abiertamente reeleccionista. Parece que también desde ahí han estado algunos contactos poniendo las cosas sobre el carril. Pero oye esta otra cosa. El presidente del Senado se destapa con esto. Que él teme que saquen a Hipólito. Pero ustedes saben por qué dice él eso. Porque él cree, esa es la interpretación que él tiene sobre lo que es la constituyente, que el propósito de establecer una constituyente es la de sacar al presidente Mejía. Vamos a leer lo que dice aquí el periódico, vamos a decirlo así, ¿no? El periódico dice que él dijo, ¿no? El presidente del Senado, Andrés Bautista García, consideró ayer peligroso para la institucionalidad del país que en la reforma constitucional se acoja la propuesta para la creación de la Asamblea Constituyente. El senador PRDista advirtió que este mecanismo podía ser utilizado en un momento dado para la destitución del presidente de la República. Bueno, ok, vamos a poner claro las cosas. Ayer decíamos que este país necesita que los presidentes tengan un freno, porque los primeros que violan la Constitución de la República en este país son los presidentes. Hay otras violaciones a un nivel inferior, pero son intrascendentes. Las que realmente tienen impacto son las violaciones que hacen los presidentes. Y por eso, hablando sobre la Constitución, decíamos, y el artículo 55, que el poder mayor y desmedido que tenían los presidentes dominicanos no estaba en el artículo 55 de la Constitución de la República, sino que no estaba en la Constitución. Y era su capacidad de violar la Constitución impunemente. Entonces, claro que para que vayamos caminando hacia la democracia y que sea de verdad el equilibrio de poderes y todo eso, se necesita que haya un poder que sea capaz de ponerle freno al presidente de la República de turno, no a este, al que sea en el futuro, cuando se establezca, porque no hay nada que lo haga. Y decíamos que las previsiones constitucionales que hoy dicen que el presidente puede ser sometido a un juicio político son totalmente impracticables. ¿Por qué? Porque no se puede reunir el quórum necesario para que eso pueda llevarse adelante. Entonces, no funciona eso. Está ahí y es una letra muerta. Y el presidente sigue haciendo lo que le da la gana. Y decíamos que la Suprema Corte se había definido a sí misma como en capacidad de cuestionar la constitucionalidad o no de los actos del Poder Ejecutivo, con lo cual nosotros estamos de acuerdo a falta de otra cosa, pero es que no hay Suprema Corte. O sea, después que anunció eso, inmediatamente lo que hizo fue plegarse a la politiquería. Entonces, no hay Suprema Corte, no tenemos Congreso, este país está en banda. Entonces, en el vacío de los otros poderes, el riesgo de que el presidente de la República hipertrofie su ámbito es poner al país al borde de una dictadura. ¿Por qué? Porque en una anarquía como la que estamos viviendo, el próximo paso es una dictadura. Ese es el riesgo que estamos cogiendo. No podemos jugarnos con esa situación. Tenemos que fortalecer los mecanismos de la democracia. Vamos a hacer un paréntesis. Después de cumplir el compromiso comercial, le volveremos. Bueno, tenemos que volver sobre las declaraciones del presidente del Senado. Porque esto no solamente es trascendente viniendo de quien viene, sino por la
coyuntura de que está en el Senado y en el Congreso está un proyecto de reforma a la Constitución, que ahora dice Agripino que no sabe por dónde anda eso. Dice Núñez Collado opina que es incierto el futuro del pacto firmado por los partidos. Ya analizamos eso. Como que está replegando la bandera, el mismo No, lo que pasa es que ya explicamos que eso no tenía sentido y había unas contradicciones intrínsecas en esa comisión, que eso era para que abortara. Y además, por todas las cosas que había ahí, que han ido saliendo afortunadamente. Bueno, pero oigan lo que dice este señor, presidente del Senado. Bautista García, quien fue entrevistado mientras se retiraba del Palacio Nacional, tras concluir una visita que definió de rutinaria. ¿Usted cree que es rutinario que el presidente del Senado visite el Palacio Nacional? Cuando el presidente de los Estados Unidos se reúne con los líderes del Congreso, eso es un evento muy especial, que está orientado hacia resolver problemas de una manera, ¿cómo le llaman allá? Con el consenso de los dos grandes partidos. Conciliatoria. De los dos grandes partidos. Bipartisan, sí. Para abordar situaciones de envergadura. Entonces, en esa ocasión se reúnen e incluso el presidente invita a los líderes del Congreso a la Casa Blanca y tal. O sea, ese contacto entre los representantes de dos poderes no puede ser una cosa rutinaria. Comencemos por ahí. Porque entonces no se sabe en qué estaba este señor, ¿no? Si estaba en una cuestión rutinaria. El periodista no tiene mucha conciencia tampoco, parece. Ratificó igualmente su posición a favor de que en las reformas pendientes se apruebe la reelección presidencial por un periodo y se extienda el periodo a 6 años. Lo que pasa que todo esto no está dicho pensando en el próximo presidente, ¿no? Acuérdense que ya yo dije que decía González Fabra que la mejor opción que tenía el PRD para las próximas elecciones presidenciales era este presidente, quiere decir que él está postulando una reelección donde está prohibida la reelección. En esta Constitución está prohibida la reelección. Entonces, ¿qué es lo que está en juego? Que están pensando que si eso se modifica, eso puede tener efectos retroactivos, y eso no es verdad. Claro, como aquí no hay Suprema Corte y aquí el Estado de Derecho no se respeta, ellos piensan que se pueden salir con la suya de colar una reelección con una modificación a la Constitución que tenga efectos retroactivos. ¿Ustedes saben por qué? Porque hay un nefasto precedente en este país. En 1994, cuando se hizo esa atropellada modificación o ese atropello a la Constitución de la República, se hizo una modificación que cortó el periodo presidencial en 2 años y fue retroactivo, porque se le aplicó a un presidente que desde luego ya tenía cansado a todo el mundo con sus reelecciones, que era el doctor Balaguer. Pero eso que se hizo fue no solamente un atropello a la Constitución, porque vulneró a uno de los que estaban elegidos y dejó a los demás, es decir, los congresistas que salieron de las mismas elecciones cuestionadas para impugnar la legitimidad del mandato del doctor Balaguer, no se contaron los 2 años, se quedaron ahí. Entonces eso fue un atropello a la Constitución y un engendro antijurídico porque tuvo efectos retroactivos. El presidente Balaguer en aquel momento había sido elegido por 4 años, entonces no podía, teniendo un certificado de la Junta Central Electoral, que vinieran a aplicarle una modificación y que le abarcara a él. Pero él lo aceptó, porque el problema es ese. El doctor Balaguer dijo que sí, supuestamente porque él había sido el primero que le había propuesto a Peña Gómez de que un 2 para 2, tomándole la palabra a Peña Gómez con su fórmula del 2 y 2, ¿no? El asunto es que parece que en la mente de los que están batiendo esta situación peligrosa, está pensando que ellos pueden también aplicar retroactivamente, y eso puede ser el detonante de la ingobernabilidad. No sé en qué idioma se lo vamos a explicar. Vamos a seguir leyendo. Oigan qué disparate tiene en su cabeza este señor sobre lo que es la historia o los efectos de una constituyente. Para Bautista,
la figura de la constituyente es algo del siglo pasado que ha dejado malos recuerdos a la República Dominicana, recordando que fue precisamente en este mecanismo que tuvo su origen el golpe de Estado contra Horacio Vázquez en 1930. Pero por Dios, no fue por la constituyente, fue porque la constituyente se hizo para prorrogar el mandato a Horacio Vázquez 2 años más. Fue por eso, no fue por la constituyente. La constituyente es una figura que ojalá que la tengamos y no esta manipulación en manos de este tipo de legisladores que nos estamos gastando. En este caso quiere hacerlo la Asamblea Revisora, aplicado ese... Entonces la Asamblea Revisora quiere hacer esas cosas y si lo hace la constituyente está malo por la constituyente, ¿no? Pero oiga bien lo que está diciendo, está sacando de que, no, porque Horacio Vázquez, no, pero fue por la prórroga del mandato de Horacio Vázquez, que había sido elegido por 4 años precisamente, ¿no? Entonces, oiga, ¿qué otro disparate dice este señor? Y que me perdone. Dice, el representante de la provincia de España en el Senado sostuvo que el golpe de Estado contra el entonces presidente Juan Bosch en 1963 tuvo también su origen en una asamblea constituyente. Dios mío. Oye. Quiere decir... Tiene que aprender historia. Que la labor que hizo la asamblea constituyente, que la presidió el doctor José Rafael Molino Ureña, que fue el verdadero autor de esa constitución, para que se sepa, porque el profesor Bosch no estaba muy contento con esa constitución. Y fue motivo hasta de un disgusto entre Bosch y Molina, esa constitución. Y después esa constitución fue el estandarte de lucha de este pueblo para reponer a Bosch en el poder, esa constitución. Entonces, esa constitución que se ha enarbolado aquí como lo mejor que ha tenido como constitución la República Dominicana, dice este señor que la constituyente que parió esa constitución es un recuerdo, ¿verdad? Dice aquí que ha dejado malos recuerdos, está diciendo. Ha dejado malos recuerdos. Malos recuerdos a la República Dominicana. Y agrega esto, en Colombia en 1991, la Asamblea Constituyente disolvió el Congreso y en Venezuela disolvió el Congreso y los tribunales también. ¿Usted sabe lo que pasa? Ellos están viendo hacia adelante. Ellos saben lo que ellos están haciendo ahí en contra del pueblo dominicano y saben que una constituyente en manos del pueblo dominicano va a darle un purgante a las instituciones del Estado. Lo va a sancionar. Va a darle un purgante a las instituciones del Estado y a todos aquellos que desde esas instituciones hayan incurrido en prevaricación. Y como ellos saben que eso es así, entonces se están curando en salud y están diciendo hay que cerrar el camino a eso. Desde luego que estamos hablando del momento en que se llegue a tener esa Asamblea Constituyente y ya hemos dicho que en manos de esa gente no va a haber Asamblea Constituyente. Además, ya el doctor Balaguer se proclamó como toda su vida a favor de la reelección. Entonces parece como que el presidente Mejía anda buscando la muleta del doctor Balaguer y de su gente. Pero ahí vienen las contradicciones, porque el doctor Balaguer fue el primero que firmó el acuerdo célebre de los 4 puntos que ahora todo el mundo se está echando hacia atrás. El doctor Balaguer lo firmó también el PLD, que es hasta ahora el único que ha continuado manteniendo su posición. ¿Tú sabes qué pasa, Roger? Es que, mira, la diferencia... Y el PRD también, por lo menos con su la presidente. La diferencia hay que mirarla, y se lo dije en una oportunidad al amigo Clide Gutiérrez, en donde quedamos en posiciones contrarias cuando habíamos coincidido en la lucha por la constitucionalidad. Digo, pero nosotros estuvimos juntos cuando se trataba de la constitucionalidad a favor o que favorecía a Bosch. Ahora cuando la constitucionalidad se trata del interés de otro, entonces él estaba en contra de la constitucionalidad y yo estaba en favor de la constitucionalidad. Digo, para mí la constitucionalidad no es una cosa acomodaticia. Exactamente. Es un principio sobre el cual yo voy a mantenerme apegado mientras tenga vida. Como me voy a mantener en contra de la reelección, no importa quién sea que esté ahí. No importa que sea mi amigo Hipólito Mejía, yo estoy en contra de la reelección. Que muchos le atribuyen no importa quién sea. A Peña Gómez ese principio. No, porque pasa que ahí... No, que vive en el fuero interno de cada dominicano. Pero que además se usó con un criterio también parcial. ¿Tú sabes por qué? Porque se estaba luchando contra la reelección de Balaguer, pero es verdad que Balaguer se había entronizado en el poder. Y bueno, el primero que cuestionó la legitimidad de los mandatos de Balaguer fue su propio representante en la Junta Central Electoral, el señor Olivero Félix, cuando dijo,
los triunfos, y puso entrecomillado, de su partido. Entonces hubo que mandar a alguien huyendo a taparle la boca y a aplacarlo, porque el hombre estaba diciendo cosas que no debía decir. Pero esas eran verdades. Se le fueron los frenos. No, él parece que estaba molesto. Sí, y entonces, molesto, y dijo, no le dieron y dijo verdades. En el directorio del partido. Y dijo verdades. Su posición. Entonces, claro, la lucha contra la reelección, siendo Balaguer un continuista, usando todas las artimañas para quedarse en el poder, es lo que hace que durante muchos años la democracia dominicana necesite ese principio. Y a lo mejor de aquí a 20 años ya no hay necesidad. Podamos tener lo de la reelección por 2 periodos consecutivos, y qué sé yo. Pero ahora mismo, no. Con el apetito que muestran los miembros de los partidos predominantes, léase, el PRSC, el PRD y el PLD, que han demostrado desde el poder que van con un hambre extraordinaria a usufructuar las posiciones de mando del Estado, no para satisfacer el hambre del pueblo, sino la suya particular. Entonces, la democracia dominicana, que es donde está, en ese estandarte de la democracia dominicana, es que está la defensa del interés de todos los demás que estamos marginados. Todos los demás, incluyéndonos nosotros. Entonces, no podemos permitir que la expectativa de afianzar los procesos democráticos se corte porque haya unos cuantos que estén sentados ahí en el Congreso Nacional queriendo despachar las cosas como le dijo Andy Lavalle. Si ustedes no usan los resortes del poder ahora, que no se merecen estar en el poder si no hacen lo que les favorece para quedarse en el poder. Bueno, pues el país no puede soportar eso, El país no lo puede soportar. Yo quisiera que me entendieran. Lo estamos diciendo pensando en la nación, para que aquí no sucedan trastornos imprevisibles del orden público y de lo que se ha dado en llamar la gobernabilidad. Entonces, este señor que está hablando aquí, obviamente no tiene la menor idea de lo que está diciendo. Y quisiera que él se documente mejor sobre lo que son los antecedentes del PRD. Eso es parte de la historia del PRD. Eso que estaba hablando ahí así a la ligera. Yo no sé dónde él estaba, a lo mejor era un muchachón en esa época y no ha leído historia. Pero nosotros no, nosotros estábamos ahí. De modo que no puede nadie venirnos a trastocar la verdad de lo que fue y lo que se hizo. Y ahora viene la reforma policial de nuevo. Bueno, el presidente dice que está opuesto a que quiten los rangos y los tribunales en la policía. Nosotros ignorábamos cuáles eran los términos, cuáles era la formulación del proyecto que había propuesto el presidente Mejía al Congreso. Por eso nosotros estábamos un poco aéreos todavía, pero ya vemos que él mismo reconoce que en su proyecto que le envió al Congreso ni se modifican la estructura de los rangos, ni tampoco él ha opcionado porque los tribunales policiales se han removido de la policía. Pero es que todavía no conocemos el proyecto. Digo, esos dos aspectos ya él mismo lo ha puesto. Bueno, en la pero pública. No está en el contexto de todas las reformas propuestas. ¿Qué es lo que se reforma entonces? Exacto. Porque él está diciendo, no, eso yo digo que se debe mantener. Bueno, pero el problema de nosotros es que no sabemos lo que se quiere reformar, ni cómo se quiere reformar, ni el país lo sabe. Y el propósito de nuestro programa especial que hicimos ese día iba en la dirección de subsanar esa falta de conocimiento que todos tenemos. Esa fue la intención. Pero todavía hoy no conocemos qué es el proyecto del Poder Ejecutivo, tampoco sabemos por dónde va. Bueno, aunque en líneas generales, las modificaciones que se pretenden en el Congreso Nacional, ya vemos que afectan eso, pero se han hablado muchísimas cosas, de modo que de manera concreta no se sabe qué es lo que propone como enmienda el Congreso. Pero volviendo al fondo del asunto, ya decíamos ayer y antier que lo importante es que se trate de una policía cuya misión sea perseguir la delincuencia, no perseguir a los ciudadanos cuando hacen uso legítimo de su derecho de protestar las agendas de los gobiernos, cuando les afectan en sus derechos
y en sus oportunidades de progreso social y económico que supuestamente le garantiza la Constitución de la República. Entonces, tiene que haber una muy clara definición. ¿Para qué? Para que un presidente de la República no ponga a un jefe de policía en el compromiso de salir a enfrentar un acto legítimo de protesta, que puede haberse salido del orden público, como ha pasado en otros países, como ha pasado en los Estados Unidos. Ya habíamos hablado del ejemplo, ¿no?, del uso de otros recursos, ¿no? Tú mencionabas el camión de chorro, ¿no? Sí, claro, eso es tecnología moderna. Pero a mí lo que me movió a observar esta cuestión que acabo de citarte ahora y que acabo de expresarle a ustedes, que me da la impresión de que el presidente Mejía en sus expresiones ha incursionado en el territorio de lo que se llama otro poder del Estado, que es la Suprema Corte de Justicia, el Departamento de Justicia. Porque el presidente no puede trazarle pauta a la justicia diciendo que él no está de acuerdo en que los tribunales judiciales en que los tribunales policiales pasen a la justicia, cuando ese es uno de los puntos que más se ha ventilado y se ha llegado ya a una conclusión de que eso le corresponde, que eso es atribución de la Suprema Corte de Justicia, quien va a dictar una providencia en ese sentido. Entonces, no toque ese aspecto, aluda a todos los otros aspectos de la reorganización de la legislación policial. Tú sabes que el presidente adolece de falta de orientación en sus expresiones, que muchas veces son desmedidas, como la que tuvo con respecto a Alejandrina Germán, que realmente el presidente se olvidó que ella es una dama y que él tiene que ser un caballero. Entonces le dijo unos términos totalmente inapropiados, porque ella a su vez había usado términos muy agresivos con respecto al Partido Revolucionario Dominicano. Sí. Pero eso no era oírse para que él se olvidara de que ella es una dama y que él tiene que comportarse primero como presidente y después como caballero, ¿no? Pero volviendo al punto, el caso de la policía tiene que ser transparente. Que se publique el proyecto de ley que introdujo el Poder Ejecutivo en el Congreso. Y a los congresistas que digan cuáles son sus objeciones. Y hasta las posiciones. Saludos, pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega de lunes a viernes de 11 a 12 meridianos por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 HF y Canal 62 de Telecable Nacional, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio XZ, Podcasting Nacional en sus 730 kilociclos de amplitud modulada. Les habla Leopoldo Payananita y este programa es retransmitido cada noche de 12 pasado meridiano a 1 por esta misma emisora. Para desarrollar este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo Roger Orlando Piñero. Buenos días, Roger. Buenos días, Leopoldo. Estamos terminando la semana. Sí. Qué bueno, eso no quiere decir que se terminan los problemas. A lo mejor se agravan de aquí al lunes. A lo mejor se agravan de aquí al lunes. Y que no se diga que somos pesimistas, no, sino realistas. La noticia de primera plana en varios de los periódicos se refiere a la orden de detención contra Diandino, Lizardo y NG. Bueno, hoy están desde ayer tarde declarados rebeldes. Aparentemente el gobierno tardó mucho tiempo, pero dice el refrán que más vale tarde que nunca. Desde luego ahora les va a ser más difícil hacer preso a esta gente y encauzarlos para que rindan cuenta de lo que hicieron en la gestión de los 4 años del señor Leonel Fernández con los fondos de la cuenta del presidente de la República, ¿no?, que se usaron en el PM, se usaron en muchas obras que administró Diandino Peña desde la Secretaría de Obras Públicas, y tendrán que llamar a Leonel Fernández. Eso es inevitable. Donde se usaron esos fondos tendrán que llamar al entonces presidente de la República. Pero como al principio había una inexplicable actitud de parte de este gobierno de hacerse la vista gorda respecto de las cosas gordas que se hicieron en el gobierno pasado, entonces de repente ahora ya deciden que no, que van a poner a mover el aparato
de la justicia, porque estemos claros, quien mueve la acción de la justicia es el Ministerio Público. El Ministerio Público lo designa el Poder Ejecutivo. Se supone en teoría que el Ministerio Público también responde a la ciudadanía. Es decir, si yo voy y pongo una querella, esa querella debe mover la acción pública en función de lo que yo he denunciado. Y eso es así en la medida en que yo no toco a un funcionario público. Si a mí se me ocurre ir donde el procurador fiscal designado por el Poder Ejecutivo y poner una querella contra un funcionario del gobierno, olvídense que eso no camina. Por eso yo, que soy un ignorante en materia de derecho, pero que soy un ciudadano que estudio la situación de vulnerabilidad en que se encuentra una sociedad que queremos que sea democrática, siempre he pensado que debe haber otro fiscal, pero que este otro fiscal no lo designe el Poder Ejecutivo para que le responda al pueblo dominicano. O sea, que las querellas que el pueblo tenga contra los funcionarios del gobierno tenga un canal que mueva entonces la acción de la justicia, porque se introduzcan en los tribunales competentes, donde se espera que también haya jueces competentes y honrados. Esa es otra teoría, ¿no? Otra teoría. Entonces, el expediente que se introduzca obligue a ese tribunal a juzgar al funcionario que está acusado por vía de esa querella presentada por los ciudadanos. Esas son de las cosas que nosotros necesitamos para perfeccionar el orden democrático, si es que vamos a caminar en la dirección de una sociedad más democrática. Pero, en definitiva, el Ministerio Público responde a los intereses del Poder Ejecutivo. Por eso soltaron a estos señores la primera vez que los metió en prisión el procurador y el asistente del procurador, el encargado del Departamento de Prevención de la Corrupción. Que queremos insistir que una cosa es prevenir y otra cosa es perseguir. Hay que hacer las dos cosas. De todos modos, ellos presentaron su expediente, pero el fiscal sorpresivamente los mandó para su casa sin haber leído el expediente. Dijo: no he visto ningún indicio. Y nosotros lo mandamos donde un mejor oculista que el que él usa. Pero ahí está. Se vio claro que había recibido orden de su superior, el que lo designó, de soltarlos. Bueno, ya ahora están detenidos por orden de un tribunal. Vamos a ver, porque lo que nosotros queremos no es ver en la cárcel a estos señores. Nosotros lo que queremos es que los actos que se produjeron en esos 4 años pasados se esclarezcan. Y si no hicieron nada, que se vayan para su casa. Y que no haya excepciones en cuanto a la responsabilidad de haber cometido esos actos, ya que la omisión del expresidente Leonel Fernández, que nos llama poderosamente a todos nosotros la atención, es precisamente la más importante de todas, porque él era el responsable del manejo de esas cuentas de acuerdo con la ley y quien firmó en gran medida o autorizó firmar todas esas erogaciones que se hicieron a esas dichosas cuentas. Así mismo es, pero además, como presidente de la República de esos 4 años, es responsable de todo lo que se hizo en esos 4 años. Pero más aún si se manejó la cuentecita esa, que solamente él la puede usar, él, el presidente de la República. Y en aquella época, pues, era Leonel Fernández. De modo que cuando se vaya al fondo del asunto, inevitablemente que Leonel Fernández tendrá que ir a ese tribunal. Ineludible esa reforma. Entonces tengo algunas informaciones breves sobre el petróleo y combustible. No buenas, por cierto. Bueno, el petróleo, de acuerdo al informe que salió, fue muy interesante una parte. Dice: el petróleo registra precios más bajos en 2 años. Esto fue el miércoles en la tarde, en el periódico El Nacional. Desde el 11 de septiembre todo cambió para el mercado del petróleo, con la caída de un 30% de los precios debido al recorte de la demanda de querosene. El querosene es el que usa en la aviación, las turbinas, ¿no? El es lo que llaman el AFTUR.
y el agravamiento de la desaceleración económica mundial, mientras la OPEP parece haber perdido su capacidad para estabilizar el valor del crudo. El presidente Chávez está tratando de evitar que el petróleo se desplome a los 8 y 9 o 7 y 8 y 9 dólares el barril del periodo 1997-1998. Ese periodo fue desastroso para los países productores de petróleo, pero sobre todo para Venezuela y México, que son los suplidores nuestros en el área del Caribe, desde el punto de vista fiscal, ¿no? Él está tratando de evitar y planteó la tesis de una franja de 22 a 28 dólares, diciendo, bueno, si se mueve entre ese entorno, los países pueden soportar ese precio y nosotros estamos conformes con que nos paguen ese precio. Y ha estado haciendo esfuerzo por detener el desplome, que yo lo he anunciado aquí. Le digo, es muy sencillo. Con la economía real prácticamente paralizada en el mundo, no hay consumo de petróleo que pueda haber hacer incremento de la demanda. Entonces no hay más que un resultado: desplome de la demanda, desplome de los precios. Entonces, por mucho que quieran, si la economía sigue paralizada, y que recuerden que también les he explicado que la economía tiene un ingrediente fundamental que se llama seguridad, confianza, y yo diría que también paz, ¿no? Estabilidad, sí. Porque en medio de una guerra, excepto los factores productores que trabajan en la industria de la guerra, todo lo demás también tiende a paralizarse. Que ya no es así por los avances de la tecnología, porque la guerra empleaba uso de mano de obra masiva por el tipo de guerra. No, pero cuando la Boeing va a hacer sus aviones, en este caso ya no es Boeing. Esto es un contrato muy interesante, porque le dieron un contrato a la Lockheed. Pero los aviones que le van a entregar van a comenzar a llegar en un plazo tal que se supone que todo habrá terminado. Entonces no se entiende qué es lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos ahora mismo, excepto meterle una billonada en el bolsillo. Yo lo entiendo. Ajá. Aprovechar el momentum psicológico del terror por los efectos de la situación de los atentados y de la guerra que se está. Entonces el fervor patriótico ablanda la reacción en contra de cualquier medida de esa naturaleza, que hace 2 años no hubiera sido posible ni siquiera presentarse al público. Porque no, uno entendería que el gobierno de Estados Unidos dijera, bueno, yo ahora tengo que incrementar la fabricación de los helicópteros porque voy a atacar a Afganistán, ¿no? Porque ha hecho todo un plan de ataque a Afganistán, o necesito más bombas, más bombarderos. Pero no, van a hacer un nuevo modelo de avión que despega verticalmente, ¿no? Ajá, sí. Va a desplazar el F-16, ¿no? Sí. Bueno, pero ese avión no va a estar disponible para esta guerra. Y a los Harriet también. Entonces, ¿es que vamos a seguir en guerra? Bueno, los Estados Unidos basan una gran proporción de su economía sobre esa producción. Está bien, ok. ¿Y ahora qué? O sea, van a librar la guerra con lo que tienen. Y eso es preparándose para la otra guerra. Para la que viene. Sí, señor. Esas son de las cosas que, no sé, las circunstancias muy especiales que se están dando, a las cuales nos vamos a referir hoy, realmente dejan muchas cosas así como en el aire. De todos modos, aquí al final, oigan lo que dice. El sentimiento generalizado es que la OPEP tiene muchas dificultades para mantener el control de los precios. Los propios miembros del cártel dicen que necesitan la ayuda de otros países productores, o sea, otros países que no están en la OPEP. Y no hay ninguna señal en ese sentido. Pese a los llamamientos del cártel, los 3 principales productores no miembros de la OPEP, México, Rusia y Noruega, afirmaron que no contemplaban ninguna reducción de su oferta. Antes, por el contrario, le van a ocupar el espacio del mercado si se retira. Pero ese es una especie de lucha entre los países que están más o menos afines, aunque no sean miembros, porque México no es miembro de la OPEP, pero es un observador que se acoge en líneas generales a lo que la OPEP hace, si le conviene. Si no le conviene, no lo hace. Ahora va Chávez y le dice, vamos a recortar la producción, y México le dice, no, nosotros no podemos recortar la producción. Tendrán problemas fiscales internos propios de México que no les permite reducir el ingreso que tienen previsto.
Y eso es una cosa muy complicada, ¿no? Pero en fin, México no está en la onda de bajar su producción. Pero ustedes saben por qué. Porque es que si el grupo de países que están más o menos alineados en el cartel, es decir, los miembros y los que están adscritos, por decirlo así, bajan su producción, los otros que están acechando la baja de la producción, que son los productores que están enrolados en el otro cártel, que es el de las transnacionales petroleras, van a llenar ese espacio. Entonces es un asunto de no perder el mercado. Si yo bajo mi proporción en el mercado, me lo quita el otro. Y esa es una jugada que ya habíamos dicho que era sumamente peligrosa y difícil que quisieran meterse en ella los países de la OPEP. Pero bueno, por lo menos México está en esa posición. Ahora bien... Y eso pronostica que los precios se van a seguir hacia abajo. Pero aquí, los impuestos han disparado para arriba. ¿Por qué? Porque el señor Andy Navarro, agarrándose de un precepto que está en la ley de hidrocarburos, que desde luego fue hecha por gente que no tiene ninguna consideración para el pueblo dominicano, pero tampoco parece que no tienen mucha capacidad de raciocinio. Resulta ser que está bajando el consumo en el país de los combustibles. Y ellos dicen, no podemos bajar los impuestos porque tenemos que indexarlo, porque está bajando el consumo, y si no, la recaudación y si no indexamos, no llegamos a la meta que nos habíamos trazado de la recaudación. Y no se le ocurre pensar que el consumo está bajando por el alto precio, del cual el impuesto es la proporción mayor. Sí se le ocurre. O sea, eso es un razonamiento económico simple. En lugar de ganar más en menos, gane menos por unidad, pero en más volumen. Claro, usted me podría decir, o cualquiera me podría argumentar, que el país necesita ahorro. Bueno, el país necesita ahorrar combustible y por tanto lo mejor es tener un precio alto para que baje el consumo. Pero resulta que eso no es así. Porque la mayor parte de ese dinero lo que está es engordando el bolsillo de las petroleras que operan internamente en el mercado dominicano. Y si no, vamos a ver cómo se desglosa el precio de paridad de importación, donde ahí hay unos cargos que el gobierno tendrá necesariamente que revisar. Por lo menos esa es la expectativa que tiene toda la ciudadanía, a través de la Secretaría de Industria y Comercio. ¿Para qué? Pues para que bajen los precios. Para que bajen los precios. Que no se perjudique el Estado, pero que esa gente deje de ganar, porque es que está ganando demasiado a costa del bolsillo de nosotros. Claro, ellos ahora tienen una campaña en la prensa y dicen, el culpable es el gobierno, está ganando demasiado dinero en los impuestos. Y es verdad, ¿eh? Pero lo que no se dice es que esas petroleras están ganando demasiado dinero también. Pero de eso no se toca, ¿sabe por qué? Porque tienen muy buenas relaciones con los medios de prensa, sobre todo los escritos, ¿verdad? Entonces de esa parte no se habla, pero nosotros sí hablamos de eso. Entonces hay que revisar esos números de qué es lo que realmente cuesta el combustible que nosotros estamos importando y cuáles son los márgenes descomunales de ganancia que se le ha permitido, porque eso viene de la gestión del gobierno de Leonel Fernández cuando estaba ahí el señor Luis Manuel Bonetti como secretario de Industria y Comercio. Entonces eso hay que revisarlo, porque todo eso es un mecanismo de expoliación que atenta también contra el bolsillo de los dominicanos. Claro. Entonces tenemos que invertir el razonamiento económico para evitar que se siga desplomando el consumo y hacer entonces que al subir el consumo se puedan atender mejor las necesidades y al bajar el precio del combustible baje también el precio de la electricidad. Porque ese Pero mire, arquitecto, yo tengo una apreciación que difiere un poco de la suya en el sentido siguiente. Por el hecho de que se adopten esas medidas que usted ha recomendado, muy razonables, sobre todo muy beneficiosas para el pueblo, la indexación no va a desaparecer, le va a pasar como al 1.5%. Es que va a permanecer ahí y la van a aplicar antojadizamente, porque la indexación, yo tengo la apreciación particular de que obedece a otra razón, y es que
vamos a empezar a hacer acopios, ahorros, para poder estar en capacidad a través de esa fuente fiscal, porque es una fuente fiscal la que le aplican a los combustibles. Usted sabe que eso se fijó, se adoptó para estar en capacidad de responder a la deuda externa, a los compromisos de la deuda externa. ¿Tú dices el impuesto? El impuesto de los combustibles. Sí, independientemente de la cuestión fiscal, de lo que se recaude por las leyes fiscales, lo de los combustibles está especializado, si se le puede llamar así, para la cuestión de la deuda externa. Ese es el capítulo final de la novela, porque ese no es el inicial. No, ese no es el inicial, porque pero se dijo, inclusive antes de fijarlo, en esos 18 pesos, 20 pesos que le aplican a cada galón de gaso de combustible. Antes de fijarlo se dijo que era con ese propósito. Sí, pero déjame poner un poco en contexto la correcto. El impuesto tuvo un antecedente, o un precedente, que se llamó el diferencial. El diferencial. La naturaleza del diferencial, en primer lugar, nunca fue al principio, cuando la crisis del embargo petrolero de los años 70, 73 específicamente, que ahí fue que nacieron todas esas medidas, nunca fue incrementar el ingreso fiscal, sino estabilizar la economía, es decir, evitar que los precios internos de los combustibles estuvieran fluctuando junto con los precios externos del petróleo. Eso se perdió. Que desde luego iba siempre hacia arriba, en aquella época. Entonces, no podíamos estar desestabilizando todo, porque ese es el asunto. A través de los precios de los combustibles, tú afectas el transporte, a través del transporte, tú afectas los precios de absolutamente de todo lo que se mueve en este país. Todo, absolutamente. Las mercancías, pero también el bolsillo de la familia dominicana con los pasajes a moverse, las personas. Entonces, el diferencial fluctuaba. Era un mecanismo, se fijaba un precio por resolución, que siempre estaba más alto que el precio real de los mercados, y el precio fijado por resolución es una línea horizontal contra la cual iba girando las fluctuaciones del mercado petrolero internacional. Cuando el precio del mercado internacional tocaba con la línea horizontal del precio estabilizado por resolución, entonces volvía y se hacía otro escalón y se fijaba otro precio, y eso iba dando un periodo mucho más largo de tranquilidad al mercado interno, en lugar de unas fluctuaciones alocadas en función del mercado. De modo que el propósito del diferencial no era recaudar, era estabilizar la economía. Pero ahora sí. Ahora cuando se hace, en diciembre del 96, vino un cambio. Y hay que decir que cuando se desplomaron los precios internacionales del petróleo, como los precios internos estaban altos siempre por encima de los precios internacionales, al caerse los precios internacionales, entonces la diferencia se tornó tan grande que el ingreso se convirtió en importante como fuente de recaudación. Comenzó a darse. Entonces los gobiernos empezaron a mirar ahí como fuente de ingreso, ¿verdad? Y así estuvo ya consagrado como un importante renglón de ingresos hasta diciembre del 96 con el gobierno de Leonel Fernández. Cuando Leonel Fernández, a los pocos meses de haberse instalado, inaugura un cambio radical en el mecanismo del llamado diferencial. ¿Qué hizo él? Dijo, no pueden fluctuar los ingresos del Estado, vamos a consolidar los ingresos del Estado, vamos a asegurarnos de que no vamos a perder